Estimado participante, en esta sesión vamos a desarrollar la creación de estilos de cotas y dimensionamiento. La temática es la siguiente. Comando dim style, estilos de dimensiones, en donde vamos a encontrar la configuración para las fichas línea, las fichas símbolos y flechas, ficha textos, ficha ajustar, ficha unidades principales, la ficha unidades alternativas y la ficha tolerancias. Dimensionamiento lineal y alineado, dimensionamiento continuo y de línea base, dimensionamiento angular, dimensionamiento radial, diametral, longitud de arco, joget y directrices. Dimensionamiento oblicuo. Comando dim style genera estilos de dimensión. Un estilo de una cota o de un dimensionamiento es una colección de parámetros en donde se controla el aspecto de las cotas, en donde se van a configurar las fichas, línea, símbolos y flechas, textos, ajustar, la ficha, unidades principales, la ficha, unidades alternativas y la ficha tolerancia. Para poder iniciar con la creación de un nuevo estilo de cota, tenemos tres opciones. La primera es seleccionar inicialmente en la pestaña de Home la opción Annotations y dentro de ella poder encontrar el estilo de la cota. Aquí, al momento de seleccionar Dimension Style, voy a poder crear mi estilo de cota, en el cual aparecerá la siguiente ventana. De igual manera, si es que dentro de la opción Annotations selecciono y visualizo los diferentes estilos de cota, pero yo quiero crear uno nuevo, selecciono el Manager Dimension Style y también me va a llevar a la misma ventana en donde puedo visualizar los estilos y la vista preliminar y poder crear un nuevo estilo, modificar el existente, poder asignar como la cota o el estilo que está generado predeterminado. También dentro de la pestaña Annotate podemos crear estilos de cotas visualizando los estilos de cota, eligiendo el Manager Dimension Style. Podemos ver que aparecerá nuevamente nuestro estilo de cotas. Si queremos crear un nuevo estilo, selecciono la opción New para poder indicar primero el nombre que me permita diferenciar cada una de las cotas que voy a utilizar. Por ejemplo, selecciono el estilo cotas interiores que va a ser similar al estilo anotativo, al ISO 25 o al estándar. Cada uno de ellos tiene características particulares. Voy a mantener el estilo ISO 25 como de referencia y me consulta si es que voy a utilizarlo en todos los tipos de dimensiones, en las dimensiones lineales, en las dimensiones angulares, las de radio, de diámetro, las ordinales o las de tolerancia. Al elegir todas las dimensiones y seleccionar OK, aparecerá una nueva ventana en donde voy a visualizar la ficha línea, simbologías y flechas, textos, ajustes, unidades primarias, unidades alternativas y tolerancia. Cada una de estas pestañas tenemos que ir configurando para poder administrar la visualización de nuestras cotas. Ficha línea. Establece el formato y las propiedades de las líneas de cota y la extensión de línea. Al momento de configurar la ficha línea, debemos de saber qué es lo que vamos a representar dentro de una cota. La línea de color magenta representa la figura o el objeto que quiero saber cuánto mide la cota, la cual voy a identificar las líneas de extensión, las que se extienden desde la figura hasta la línea de dimensión, aquí en donde aparece el texto o la medida exacta de mi cota.
Nosotros vamos a configurar con las cotas de dimensión, Modify, y vamos a configurar o iniciar configurando la ficha líneas. Como pueden ver, aparece un recuadro que enmarca las líneas de dimensión y las líneas de extensión. Ya les había indicado que las líneas de dimensión, por ejemplo, si cambio el color a rojo, cambia el color en donde aparece el valor numérico de la medida. Puedo cambiar esta línea por otro tipo de línea, sea discontinua o sea mediante puntos o cualquier otro tipo de línea. Adicionalmente también podemos modificar los grosores de esta línea. Por ahora lo vamos a dejar en by block. Adicionalmente me pide o me indica el espaciamiento para las cotas de tipo línea base, en la cual cada cota aparece una encima de otras. En este caso voy a determinar y voy a colocarle que la distancia va a ser de 3. Vamos a ver en qué ha cambiado una vez que asignemos la cota de baseline. Podemos suprimir la línea, una sola línea o ambas líneas. Solamente aparece el texto. Si es que activo, si es que desactivo la supresión de la línea, se visualiza la cota desde el extremo derecho o izquierdo, línea 1 o línea 2. Adicionalmente, como ya les había indicado, tenemos la opción de línea de extensión, en donde si yo modifico el color, por ejemplo, un color azul, puedo ver que las líneas de extensión son las que se extienden desde la figura hasta la línea de dimensión. Puedo modificar el tipo de línea, ya sea para la línea 1 o la línea 2. Lo mismo, suprimirlas si es que no deseo visualizarlas. Cambiar también el grosor de la línea. Y lo que vamos a modificar, por ejemplo, va a ser la extensión de la línea. ¿Cuánto más se va a extender la línea desde la intersección? Puedo disminuir y esta línea que se extiende aquí va a ser más pequeña, 0.5. Y si me dice en la parte inferior el offset de la línea de origen, va a ser este vacío que se está generando entre el objeto y la cota. Yo quiero generar que este vacío sea mayor y aquí le indico que sea 1. Voy a seleccionar OK, Close, y voy a ver que mi cota ahora tiene las líneas de dimensión de color rojo, las líneas de extensión de color azul, y la línea que se extiende va a ser más pequeña y el vacío va a ser mayor. ¿Cuál era ese valor que le habíamos asignado para la cota de tipo baseline? Cuando nosotros en la opción Annotate seleccionamos no en continuo, sino en baseline, en línea base, clic, voy a continuar a partir de la cota que ya está inicialmente, la de 13, para la siguiente línea y para la siguiente línea. Y escapo. Entonces puedo ver que cada una de estas cotas está una sobre otra en nuestro plano. Solamente tengo que seleccionar baseline y voy a poder indicar el siguiente y siguiente y siguiente punto. Pero en este caso, nuestra cota de tipo baseline está ocultando parte de nuestro texto. Entonces tendremos que variar la altura del texto o la separación en baseline. Regreso a Home, Annotate. El estilo de cota se llama cota interior, la que estamos creando. Puedo modificar esta cota y aquí en vez de que sea 3, puedo colocarle que ese espaciamiento va a ser de 5. Selecciono OK y luego Close para cerrar y se pueda reajustar la distancia. Ficha, símbolos y flechas. Establece el formato y la ubicación de los extremos de las cotas, las marcas de centro, los cortes de cota
el símbolo de longitud de arco y las cotas de radio de recodo. Adicionalmente también las cotas de recodo lineal. En la ficha simbología vamos a configurar el símbolo que aparece en la intersección entre la línea de dimensión y la línea de extensión. Adicionalmente, el símbolo que aparece para el centro del círculo, de igual manera el símbolo que representa el borde de la circunferencia para el radio. Adicionalmente, también el pequeño símbolo indicando que la medida que aparece aquí es una longitud de arco, más no un radio. Entonces continuamos con la ficha de flechas y simbologías, annotations. Seguimos configurando las cotas interiores y dentro de ellas, en cotas interiores, vamos a modificar ese símbolo. Podemos elegir dentro de la simbología, pueden ser flechas, pueden ser círculos, puede ser una flecha abierta, ya no triangular, cuadrados, o en arquitectura utilizamos la línea oblicua y en ingeniería se utiliza la flecha. Adicionalmente me piden una medida, un tamaño de esta flecha. Puedo yo determinar que el tamaño es muy grande y la altura de esta flecha va a ser 1 para que sea más pequeña. La marca del centro, simplemente digo que no tenga marca y puedo ver en la vista preliminar que no existe tal marca del centro. Que aparezca la marca, una cruz, pero también voy a tener que definir su tamaño. Y ahora le voy a indicar que va a ser 1. O simplemente es la marca más líneas que se extienden desde el centro. Voy a mantenerlo solamente con la marca, pero que la marca sea más pequeña. Cuando toda una línea, una recta, una secuencia, un gráfico es repetitivo, podemos generar cortes en el dibujo y cortes en la cota. Para ello nos dice, ¿y de qué tamaño va a ser ese símbolo de corte? Podemos determinar que la altura de nuestra flecha va a ser 1, pero el símbolo de corte va a ser 2, por ejemplo. La longitud del arco, el símbolo de la longitud del arco puede estar antes del texto, como predecesora. También puede variar y va a estar en la parte superior. Para ver la diferencia vamos a asignar en la parte superior o simplemente que no exista ese arquito antes del texto. Por ahora vamos a determinar que sí aparezca, pero que aparezca en la parte superior. Cuando asignemos un círculo con Joget, nosotros vamos a determinar que la ubicación de ese corte esté en ángulos de 45 y el factor en la altura del texto, al igual como en el caso anterior, voy a determinar lo que va a ser 1. Altura de o tamaño de marca de centro, tamaño de flecha o en este caso de línea oblicua, el corte, altura de 2 y que aparezca en la parte superior. Selecciono OK para ver las modificaciones que se están generando. Aquí, por ejemplo, en la del círculo, selecciono Close para cerrar y puedo ver que ya no es una flecha, ahora es una línea oblicua, tanto en los radios, en las líneas, en la longitud del arco, que ya no aparece un arquito en la parte delantera, sino sobre el número. ¿Qué pasa si yo quiero generar una cota de recodo? Entonces, en el caso de Joget, selecciono Joget, determino el círculo, voy a determinar un punto especificando el centro y a partir de aquí se va a generar el recodo o el elemento de corte. Radio 5. ¿En dónde voy a ubicar este elemento de corte? Y queda. De igual manera, si al momento de asignar un corte, aquí, dimensions, para las líneas, un corte, yo ya tengo la cota lineal completa. Hago clic sobre la línea y voy a determinar que aquí quede el corte. La medida está incluida con
un corte. Ficha texto. Establece el formato, ubicación y alineación del texto en la cota, en donde podemos encontrar y configurar aspectos de texto, ubicación de texto, alineación de texto. Para poder configurar la ficha de texto, necesitamos ingresar a la configuración de nuestra cota, en donde en la opción Annotations seleccionamos el icono para los estilos de las cotas y estamos configurando la cota interiores. Dentro de nuestro estilo generado, vamos a modificar en estos momentos la ficha Modific, la ficha de textos. Podemos tener dentro de los textos el estilo que nosotros deseemos. Por defecto, ya que no tengo otro estilo, solamente tengo el estándar y el anotativo. El estándar, ya que tiene una altura específica de 0, yo puedo modificar que el valor en la altura de mi texto puede variar. Podemos modificar el color también en la opción Fill Colors. Podemos modificar el color de relleno o resalte que va a generarse en la parte exterior del número. Podemos indicarlo que no necesitamos ningún color externo. Voy a cambiarlo al color azul. Y la altura del texto, ya que en las cotas anteriores que ya hemos insertado es muy grande, voy a indicar que su altura, la altura del texto, sea 1. Adicionalmente, puedo modificar el factor de escala en su altura y puedo variar el factor de escala. Luego, tenemos la ubicación de nuestro texto. Si es que, de forma vertical, para todos los textos verticales, mi texto va a estar centrado, puedo verlo, centrado, puede estar above, encima de la línea de dimensión, puede estar debajo de la línea de dimensión, puede quedar justificado en el borde o puede generarse también en la parte inferior. Nosotros vamos a seleccionar que quede justificado de forma horizontal, puede quedar en la parte exterior de una de las cotas o en la parte exterior de la siguiente esquina de intersección de la cota, en la parte exterior hacia afuera o del otro extremo, extremo 1 o extremo 2. Le vamos a indicar que quede centrado y la dirección del texto va a mantenerse de izquierda a derecha, o podemos variar y nuestro texto se modifica en otro sentido. Vamos a mantenerla de izquierda a derecha. En donde me aparece el offset de la línea de dimensión es la separación que va a tener entre la línea de dimensión y el número. ¿A qué distancia va a quedar ubicado este texto? Y para la alineación de nuestro texto podemos indicar que todos nuestros textos siempre aparezcan de forma horizontal. A pesar de que la cota esté inclinada, el texto es horizontal. A pesar de que la cota sea vertical, nuestro texto es horizontal. O que mi texto quede alineado con la línea de dimensión. En este caso, si la línea es inclinada, texto inclinado. Línea vertical, texto vertical. Línea horizontal, texto horizontal. O por último, el ISO estándar, en donde todos los valores van a quedar alineados a excepción del valor del radio, en el caso de los círculos o los arcos. Podemos configurar, seleccionamos OK, seleccionamos ahora Close y todas las modificaciones que hemos hecho se van a ver afectadas en la cota. ¿Recuerdan? Ya no mide 2.5, ahora mide solamente 1 metro, tanto para las cotas lineales, las de radio, las de recodo, para todas. Ficha ajustar. Controla la ubicación del texto de cota, los extremos de cota, las líneas directrices y las líneas de cota, en donde vamos a configurar los ajustes, la ubicación del texto, la escala para opciones de cotas y ajustes precisos.
Para la configuración de los ajustes, regresamos a la opción Annotations. Dentro de ella, cotas interiores, la opción de los estilos. Y al aparecer nuestra ventana, en las cotas interiores vamos a modificar. Ahora, Fit, el ajuste. En donde tenemos las opciones del ajuste, la ubicación de nuestro texto, la escala y nuestra configuración para la simbología. En donde tenemos las opciones para el ajuste en la parte superior del texto con la flecha. El ajuste de la flecha, el ajuste del texto, el ajuste en función a una caja dentro de la flecha. Debemos de tener en cuenta que cada vez que nosotros seleccionamos o modificamos alguna de las opciones de texto o de flecha, podemos visualizar en la vista preliminar cada una de las variaciones. Por ejemplo, cuando yo puedo modificar o mover la ubicación de mi texto, me aparece que ya no se va a ver el centro porque puedo asignarlo dentro o fuera del círculo. Vamos a mantenerlo con la configuración habitual. Puedo modificar que esté en la parte superior de la línea de dimensión, dentro o fuera de la línea, la escala uniforme o la escala en función al layout, o si es que, así como en el caso anterior, no deseo que se vea el centro del círculo, activar la última opción para que el dibujo de la línea de extensión se pueda visualizar o no. Entonces, en el caso de Fit, vamos a mantener las opciones. Nos hemos dado cuenta cómo es que puedo variar la visualización o la imagen de los ajustes, tanto para los textos como las líneas y las simbologías o flechas. Selecciono, por ejemplo, si no deseo visualizar el centro del círculo, ok, cierro y ya no aparece el centro del círculo de radio 9. Si quiero regresar a modificar y si deseo visualizar el centro del círculo, modifico que sí se visualice, ok, cierro y ahora aparece el símbolo o la marca del centro del círculo. Ficha unidades principales. Establece el formato y la precisión de las unidades de cota principales, así como los prefijos y sufijos sobre los textos de las cotas, en donde vamos a configurar las cotas lineales, la escala de medida, la supresión de cero, las cotas angulares y la supresión de ceros para las cotas angulares. Para la configuración de las unidades primarias, continuamos con las cotas interiores. En la opción de modificar unidades primarias, vamos a modificar dentro de las cotas lineales las opciones. ¿Cuál va a ser el formato en las cotas lineales? Si va a ser números en fracciones, números científicos, números decimales, números arquitectónicos, de ingeniería en pulgadas. En este caso nosotros trabajamos con números decimales. La precisión de 2, 3, 4, 5 cifras decimales. Nosotros vamos a trabajar con 2. Me indica aquí también si hubiera elegido la opción de fracción, si la fracción era horizontal o en diagonal. En este caso, como son números decimales, está bloqueada la opción de la fracción. La separación, si me permite, puede ser mediante un punto, mediante una coma o mediante un espacio. En este caso vamos a elegir la opción del punto decimal y luego tengo las opciones para agregarle un prefijo o un sufijo. En este caso puedo indicarle, por ejemplo, el prefijo que aparece antes, la letra L, como longitud, puedo ver que aparece aquí, o el sufijo que aparecerá una F, por ejemplo, que aparecerá en la parte posterior. Nosotros no agregamos ni prefijo ni sufijos, entonces los vamos a borrar. La escala de medida de nuestra cota también está asignada a un factor, la unidad. Y puedo indicar que se supriman los ceros, por ejemplo, si es que yo tuviera algún valor de 0.3 y tengo
dos cifras decimal, debería aparecerme 0.30 si es que desactivo el trailing. Lo mismo, las cotas lineales para las cotas de ángulos, cotas angulares. ¿Cuál va a ser el ángulo? En grados, en radianes, en este caso, ángulos decimales. La precisión, cifra entera o con decimales, cifra entera. Y no voy a activar ninguna opción para suprimir los ceros. Lo voy a dejar allí. Recuerden que podemos configurar el tipo o el formato de la unidad de medida y la cantidad de cifras decimales en la precisión. Lo mantenemos, selecciono OK y voy a poder seleccionar aquí Close y pueden ver que ya no aparece el 13 solo, ahora aparece 13.00 porque está considerando las dos cifras decimales. Lo mismo la medida de 9, que necesariamente deben de aparecer todas las cifras decimales que hemos configurado. En este caso, las dos cifras decimales. ¿Qué es lo que hace que aparezca? Nuevamente aquí, modifico. Lo que hace que aparezca en las unidades primarias es esta opción del trailing. Si yo activo el trailing, ok, close, ese 0 desaparece. El trailing es porque va a desactivar la cantidad de cifras decimales. Tengo que desactivarlo, ok, close, y ahora aparecen todas las cifras decimales. En este caso, 2, el número de cifras decimales que hemos configurado. Ficha unidades alternativas. Determina la visualización de unidades alternativas en las medidas de las cotas y establece el formato y la precisión de las mismas. Podemos configurar las unidades alternativas, la supresión de cero y su ubicación. Para las unidades alternativas, nosotros vamos a seleccionar en la opción Annotations la configuración. Vamos a modificar ahora las unidades alternativas. Las unidades alternativas nosotros la utilizamos cuando queremos modificar, por ejemplo, alguna medida que ya está en decimal, pero necesitamos también su valor, por ejemplo, en fracción. Entonces tengo el valor decimal y el valor en fracción. ¿A qué equivale este valor decimal en una fracción? Puede ser la precisión en función a media, a un cuarto, a un octavo, a 1/16. Adicionalmente, también tiene los prefijos y los sufijos. La opción de la supresión de ceros y los ajustes. Podemos indicar que se encuentre en la parte inferior la opción de la unidad alternativa para poder visualizar el valor numérico en fracción. Puede ser que ambos sean decimales en función y con la precisión de 2 o 3 cifras decimales. ¿Y cuál va a ser ese factor por el cual se va a multiplicar? Si obviamente consideramos que va a ser 1, va a ser el mismo valor. Tal vez este número decimal yo no lo quiero en metros, los quiero en centímetros o en milímetros, y yo voy a poder indicar y visualizar aquí cuál es esa cifra. Por ejemplo, selecciono OK, ya aparece aquí la vista preliminar, OK, y para el caso que son 13 metros, yo puedo determinar que son 0.13 si es que o centímetros o milímetros, y lo paso a metros. De esta manera puedo visualizar una unidad alternativa. Una puede estar en metros y la otra en metros y la otra en milímetros o en centímetros. De esta manera, en nuestro caso, no vamos a modificar, vamos a mantener las unidades alternativas desactivadas aquí, para que solamente aparezca nuestra cifra decimal, la que hemos configurado en las unidades principales. Selecciono OK, Close, y los valores alternativos que aparecían en la parte inferior desaparecen.
Ficha tolerancia. Especifica la visualización y el formato de la tolerancia de textos de cota, en donde vamos a configurar el formato de la cota, la alineación de tolerancia, la supresión de los ceros y la tolerancia de unidades alternativas con la supresión de ceros. Para la configuración de la ficha de tolerancia vamos a elegir nuevamente la opción Annotations, el icono para los estilos de las cotas. Adicionalmente vamos a elegir dentro de las cotas interiores, vamos a modificar si es que quiero asignar las tolerancias. Las tolerancias las podemos especificar en algunas medidas en las que la cantidad de cifras decimales puedan tener un aproximado. Puedo tener de forma simétrica más o menos un porcentaje de error o una variable de 0.1 o 0. El valor de 0.1 más que el valor o menos que el valor, por eso es que aquí aparece la opción más menos. Puedo determinar tal vez el margen de error de 0.05, positivo y negativo, para la medida que ya tengo asignada aquí. Puede también en la posición vertical estar en la parte superior, estar también asignado al medio o en la parte inferior. Puedo indicar la ubicación de esta tolerancia. Pueden ser tolerancias de derivación en donde puedo ver también por separado y puedo ver márgenes en uno 0.05 positivo o más 0.05 y en el margen de error en la parte inferior menos 0.01. Puedo tener ambas variables. Puedo también tener límites, un rango entre el valor de la medida 5.69 y en un rango de 5 centímetros, 5 decímetros, en el cual voy a tener 5.63 para el siguiente caso. Puedo determinar de esta manera el rango o los límites en la medida. Desactivar la opción para suprimir los ceros. Si es que yo selecciono, por ejemplo, la opción de simetría, selecciono OK, Close. Voy a tener, por ejemplo, aquí los valores. Va a ser 39. Puede ser 39.05 o 38.95. El margen de error que puedo tener es de 0.05. Si no quiero que aparezca este margen de error o esta variación, puedo tener nuevamente en la configuración, modificar y puedo desactivar None, la opción que no voy a tener esta opción de tolerancia, no voy a tener activados. Ok, Close y las medidas aparecen ya solamente con la cifra que es la medida real, ya no tengo un margen de diferencia. Dimensionamiento lineal. Crea una cota lineal que puede aparecer de forma vertical u horizontal, a pesar de los puntos que se indiquen. Al aplicar esta cota, tengo que determinar el punto de inicio, el punto final, y luego el tercer punto será la ubicación final de la cota. Luego de haber configurado nuestra cota, la cota interior, vamos a insertar los diferentes tipos de cota para las líneas, para los círculos y los ángulos. Podemos visualizar en la opción Annotations que ya aparece nuestra cota configurada y antes de insertar nuestras cotas, en sesiones anteriores ya habíamos empezado a crear nuestros layers, ya que debo de administrar esta información, todos los datos registrados. En este caso voy a asignar la capa cotas. Visualizo que el estilo de cota que voy a utilizar es el que acabamos de crear, que se llama cotas interiores. Y el primer tipo de cota es la cota lineal. Para poder insertar la cota lineal, indicaré el punto de inicio del dibujo o de la línea, en este caso la línea vertical,
El segundo punto, clic también aquí y desplazo. ¿Para qué? Para ubicar en dónde va a quedar esta cota. Lo mismo si quiero saber cuánto es el ancho de este rectángulo. Nuevamente selecciono linear, indico el punto 1, el punto 2 y el punto 3 para fijar la ubicación de mi cota. No debemos de alejar mucho la cota de la figura para poder saber qué es lo que estamos acotando. La idea o la opción de la cota linear es que todas las cotas siempre aparecen de forma vertical o de forma horizontal. Pero ¿qué pasa si al momento de seleccionar linear indico un punto, punto 1, y el otro punto en un eje inclinado? En este lado del pentágono, eje inclinado, clic aquí. La cota sigue apareciendo de forma horizontal o de forma vertical, dependiendo de qué es lo que quiere o qué es lo que el dibujante desea asignar. ¿Qué quiero visualizar? ¿La altura o el ancho? Entonces yo puedo elegir la altura, nuevamente linear, indico el punto 1, el punto 2, y ya que es un polígono, ambos lados van a tener cada uno de los lados va a tener la misma medida. En este caso el alto y el ancho, solamente porque estoy utilizando la cota linear. A pesar de que punto 1 y punto 2 yo tenga aquí los puntos, voy a poder definir el alto o el ancho. Dimensionamiento alineado. Crea una cota alineada y se visualizará en el ángulo de inclinación que representan los dos primeros puntos determinados. El tercer punto me permite indicar la ubicación final de la cota. Si es que deseo saber la medida de la línea inclinada, ya no vamos a utilizar la cota linear, sino que ahora utilizamos la cota Alignet. Es la segunda opción o tipo de cota para poder visualizar las medidas de las líneas, de las figuras. Selecciono Alignet, indico el primer punto y el segundo punto en el eje inclinado y puedo ver que ahora la cota aparece inclinada. Ya que es el mismo pentágono, como les indicaba, puedo utilizar también la cota Alignet cuando ubico puntos en el mismo eje horizontal. Cota Alignet en el eje inclinado. Cota Alignet para cada una de las esquinas. Debo de visualizar exactamente en dónde estoy asignando el último punto. De esta manera voy a poder determinar y poder visualizar todos estos ejes inclinados. Si yo elijo la cota Alignet, indico un punto en la parte superior izquierda y en la parte inferior derecha y desplazo el cursor, voy a poder ver la medida de la línea diagonal de extremo a extremo. Ya no tengo la medida horizontal ni vertical, sino el eje inclinado. Dimensionamiento continuo. Crea una cota que comienza a partir de la línea de referencia de la cota anterior o la cota seleccionada. Antes de seleccionar el tipo de cota continua, primero se debe de ingresar la primera cota para que, en función a esta cota de referencia, pueda continuar creando nuevas cotas alineadas o lineales. Ya hemos visto la opción para ir creando cada una de las cotas lineales. Pero ¿qué pasa si no solamente quiero tener una cota total, sino que adicionalmente yo quiero ir acotando cada uno de estos tramos o poder saber la separación entre cada una de estas figuras? No voy a empezar linear y continuar con la misma cota linear. Por ejemplo, aquí empiezo el primer punto y ubico la distancia. Y tengo la opción de continuar linear, punto 1, punto 2 y el punto 3 que debe quedar alineado.
La siguiente opción es que yo pueda, en la parte superior, en la opción de Annotate, elegir el tipo de cota continua y continuar acotando. El tipo de cota continua, al seleccionarlo, me va a permitir continuar acotando en el siguiente punto, un clic, y en el último punto, un clic. Tengo que indicar la primera cota lineal, para que el resto de cotas puedan continuar generándose en la misma dirección. Si ya tengo la primera cota, ahora voy a elegir continuar en el siguiente clic y en el siguiente punto nuevamente clic. De esta manera voy a poder tener todas las cotas, una seguida de otra, en la misma línea de dimensión. Todas estarán alineadas. Y luego, si deseo, puedo indicar cota lineal, una cota total, la sumatoria de cada una de ellas. Dimensionamiento de línea base. Crea una cota lineal, angular o de coordenadas desde la línea base de la cota anterior o la designada. Antes de seleccionar el tipo de cota de línea base, primero se debe diseñar con la primera cota de referencia y luego continuar creando y alineando de esta forma automáticamente todas las cotas. Así como tenemos la cota continua, también podemos utilizar la cota de tipo baseline. Necesitamos indicar la primera cota, la cota lineal. Luego, para la primera cota, yo voy a indicar en la opción Annotate la opción ya no continuo, sino de tipo baseline. Al seleccionar la opción baseline, aparecerá una cota en la parte superior, clic aquí, y una siguiente, clic en la parte superior. Va a continuar o se van a generar una sobre otra. De esta manera, yo también puedo iniciar una cota lineal en el primer tramo, seleccionar la cota de tipo baseline y crear una nueva encima y encima. De igual manera puedo asignar, recuerden, ya habíamos utilizado la cota continua para las distancias en cada uno de estos pentágonos. Puedo iniciar la primera y luego elijo baseline, la siguiente y la siguiente. De esta manera, no solamente puedo saber cuánto es la separación entre cada uno de ellos, sino cuánto es la separación desde el punto de inicio hasta la segunda figura o cuánto es el ancho total, en este caso para las figuras. Dimensionamiento angular. Mide el ángulo entre dos objetos geométricos seleccionados mediante 3 puntos. Los dos primeros puntos para indicar las líneas de referencia y el tercer punto la ubicación de la cota. Dentro de los tipos de cotas también tenemos la cota de tipo angular. La cota de tipo angular nos permite visualizar el ángulo de inclinación que tiene una línea, pero este ángulo de inclinación está en función o en referencia a otra. Es por ello que cuando seleccionamos la cota de tipo angular necesitamos elegir dos líneas, una para la referencia y la otra el ángulo de inclinación que tiene. Si es que yo deseo saber cuál es el ángulo de inclinación, si es que mi cota angular está en función al cero, al eje horizontal, al ángulo de cero, necesito primero la línea horizontal. Para seleccionar angular, selecciono la línea horizontal y la línea inclinada para saber cuál es el ángulo de inclinación que tiene esta línea. Lo mismo del otro lado. Desde el ángulo de 0 grados puedo saber cuál es el ángulo de inclinación que tiene esta línea. Solamente podemos aplicarla para poder visualizar los ángulos, no solamente
ángulos menores de 90 o mayores de 90, sino que también ángulos iguales a los 90 grados. Dimensionamiento radial. Mide el radio de un círculo o de un arco seleccionado y muestra el texto de cota con un símbolo de radio a la izquierda. Puede utilizar los pinzamientos para reubicar fácilmente la cota del radio resultante. Cota de radio, en el cual al momento de seleccionar cota de radius, vamos a solamente seleccionar el borde del círculo, la circunferencia que queremos saber cuánto mide. Puedo ubicar el radio del círculo en la parte interior o exterior de la circunferencia. Puedo ubicarla en la parte exterior para que aparezca el centro del círculo, nuevamente radius. Puedo indicarla también al interior de la circunferencia, pero con este caso el centro del círculo ya no aparece. Por ejemplo, aquí solamente estoy determinando la medida de su radio. Si quiero que aparezca el centro del círculo, tendré que determinar, nuevamente, la ubicación final, en este caso en la parte exterior, la ubicación final de la medida de su radio. Dimensionamiento diametral. Mide el diámetro de un círculo o de un arco seleccionado y muestra en el texto la cota con el símbolo de diámetro a la izquierda. Para poder calcular también la medida en la circunferencia, no solamente tenemos la opción de radio, sino también la de diámetro. Al seleccionar diámetro y selecciono de igual manera el borde de la circunferencia, voy a poder visualizar el diámetro de 22, dibujado en la parte interior, o el diámetro de 22 dibujado o asignado en la parte exterior de la figura, en este caso de la circunferencia. Dimensionamiento longitud de arco. Mide la distancia del segmento en un arco de polilínea o un arco simple. Además se muestra un símbolo de arco encima o a la izquierda del texto de la cota. Dentro de las opciones para las medidas de las circunferencias, ya habíamos visto los radios, los diámetros, y ahora vamos a ver la longitud de arco. En la longitud de arco, al momento de seleccionar, voy a hacer un clic sobre el arco y con el segundo punto voy a ubicar en dónde va a quedar fija esta cota, esta medida. Adicionalmente, si es que yo genero algún corte sobre el arco, voy a poder determinar solamente en este arco, de inicio a fin, tiene una medida. De igual manera, en el siguiente arco que ha quedado libre. Dimensionamiento Yoget. Son cotas para los arcos lejanos. Miden el radio de los objetos seleccionados y muestran el texto de la cota con un símbolo de radio en la parte delantera. El punto de origen de la línea de la cota se puede especificar en la ubicación más conveniente. Las cotas para aquellas circunferencias en las cuales sus círculos son muy grandes y no entran dentro de la impresión del plano, o la cota con radios de círculos lejanos. Vamos a seleccionar la opción Yoget, en donde al momento de seleccionar el borde del círculo, yo voy a determinar no su centro, sino un centro diferente o un punto en donde termina mi cota. Adicionalmente, yo puedo indicar en qué ubicación va a quedarse y mantener esta medida con un clic, y una vez que ya está ubicada o ubicado el texto, ahora el símbolo de corte lo voy a desplazar y lo voy a ubicar. En cualquiera de aquellas circunferencias que son muy grandes y muy extensas para que esté dentro de la impresión, puedo seleccionar la cota para círculos de radios extensos o lejanos. Yo voy a seleccionar el círculo, indico el punto en donde va a quedar la cota y luego la ubicación de mi texto,
y la ubicación del símbolo de corte. Dimensionamiento directrices. Crea un objeto de directriz múltiple en donde se insertarán puntos de información mediante textos y fichas.